Bienvenidos una vez más a su canal de Matemática Inspirador. En esta ocasión vamos a resolver otro problema de la bacristócrona. En el video pasado resolvimos un problema muy similar para encontrar la geodésica en una superficie de un cono. Entonces, ¿qué nos dice? Consideremos de nuevo el problema, pero supóngase que la partícula se lanza desde un punto inicial 1 con rapidez inicial v sub 0 no nula en lugar de partir del reposo. Demostrar que el camino de tiempo mínimo hasta un punto 2 sigue siendo una cicloide, pero con su cúspide, el punto más alto de la curva, situada a una altura v sub 0 al cuadrado sobre 2g por encima del punto 1. Nos están dando una sugerencia por conservación de la energía, la rapidez a profundidad y por debajo de 1 es esta expresión que tenemos acá, y nos dicen que la reescribamos de esta forma. Ahora bien, ¿qué nosotros vamos a hacer para resolver este problema? Bien, nos están diciendo, lo primero que vamos a anotar la sugerencia, vamos a tratar de aprovechar al máximo el espacio, ya que en el video pasado se alcanzó el límite vertical de la pantalla, porque estos ejercicios suelen ser bastante largos, pero muy interesantes. Entonces, nos están sugiriendo que la velocidad es igual, mírenlo acá, vamos a tener la velocidad igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura i más la velocidad inicial al cuadrado. Recuerden que esto es la forma, esto es de caída libre, ¿sí? O movimiento vertical, esta ecuación. Entonces, nos están diciendo que esa velocidad nos sugieren que tomemos esta velocidad, pero que la reescribamos de la forma 2g, o sea, que la escribamos de la forma raíz cuadrada de 2g por i más i sub 0. Si nos están diciendo esto. Recuerden que esta forma, como les dije, esto es de caída libre, movimiento vertical. Esta fórmula ya la han visto en física básica, que la velocidad inicial al cuadrado, la velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Esta ecuación es la que tenemos acá, donde se despejó la velocidad final al cuadrado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a conseguir obtener esta expresión de esta? Bueno, hay que hacer algunos artificios algebraicos al aplicar algunas cositas algebraicas. Nosotros podemos escribir la velocidad de esta forma, como la velocidad igual a la raíz cuadrada, esta raíz cuadrada me está quedando muy fea, la raíz cuadrada, ¿sí?, de 2 veces g por i más, y acá en el segundo término la velocidad inicial al cuadrado, vamos a multiplicar esa velocidad inicial al cuadrado por 2g y la vamos a dividir también por 2g. Al hacer esto, obviamente no pasa nada porque estoy multiplicando y dividiendo por una misma cantidad. Voy a tener entonces la raíz cuadrada, como ya ustedes podrán ver, la idea es factorizar, de 2g que me multiplica, ¿sí?, a i más b sub 0 al cuadrado, y todo eso sobre ese 2g, ¿sí? Eso puedo hacerlo, obviamente. Fíjense que hay una expresión que ya el problema nos hablaba, y miren de dónde apareció la velocidad inicial al cuadrado sobre 2g, que nos dicen que será un punto de altura por encima del punto 1, a esa altura, velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer ahora para seguir buscando encontrar la expresión que nosotros queremos? Bueno, que a esta expresión, velocidad inicial al cuadrado sobre 2g, como eso será una altura, ¿sí?, eso es una distancia, le podemos llamar y sub 0, ¿sí? Podemos decir que eso es y sub 0 y no pasa nada. De manera que nosotros vamos a tener ahora aquí la velocidad igual a la raíz cuadrada de 2g, ¿verdad?,
vamos a tener acá la raíz cuadrada de 2g por esa y que está acá, la puedo poner acá, y acá, esto ya dijimos, esta parte que está acá, dijimos que es y sub 0. Y sub 0, o sea, toda esta parte es y sub, bueno, mírenlo acá. Toda esta parte es y sub 0 y acá tengo a y, sí, porque estaba mirando aquí donde está factorizado, que ya es mucho más fácil de ver. Bien, entonces esto es y sub 0, esto es y, entonces ya tengo la velocidad reescrita de la forma que me estaba pidiendo el problema. Ahora bien, como siempre, nosotros tenemos que encontrar el diferencial de S o el elemento de longitud, porque fíjense que nos están hablando de una partícula que se lanza desde un punto inicial X a un punto con una rapidez inicial v sub 0 no nula. O sea, esa partícula, como se está moviendo, digamos en movimiento vertical, pero está en el plano, no es exactamente que se esté moviendo verticalmente o horizontal, pero lo que sí nosotros sabemos es que el diferencial de S será que la raíz cuadrada del diferencial de X al cuadrado más el diferencial de Y al cuadrado. Aplicando Pitágoras, como les había dicho, se forma un triángulo rectángulo donde la hipotenusa va a ser el diferencial de S. Acá yo puedo tener el diferencial de X y aquí el diferencial de Y. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? El diferencial de S lo podemos escribir como la raíz cuadrada, de 1 más diferencial de Y sobre X con respecto a X elevado al cuadrado. Y eso es lo mismo que decir 1 más Y' elevado al cuadrado. Cuando yo saco el diferencial de X, lo que estoy diciendo es que si yo saco el diferencial de X, bueno, eso lo voy a escribir de hecho más claro para que se pueda ver lo que estoy diciendo. O sea, yo puedo escribir esto de la siguiente forma. Acá si yo saco diferencial de X cuadrado, aquí simplemente me va a quedar 1 más, pero ¿qué pasa? Acá yo tengo un diferencial de Y elevado al cuadrado, o sea, acá yo debo tener un diferencial de X y eso elevado al cuadrado para poder tener acá un diferencial de X cuadrado, porque ese diferencial de X con este diferencial de X se me va a eliminar, ¿sí? Entonces, la raíz cuadrada del diferencial de X cuadrado es un diferencial de X, o sea, aquí me va a quedar 1, pero al sacar el diferencial de X cuadrado, ¿sí? Al sacar el diferencial de X cuadrado, de acá me queda 1, pero aquí me queda simplemente diferencial de Y cuadrado. Pero ¿qué es el diferencial de Y? El diferencial de Y es Y', por eso yo puedo escribir esto como Y' elevado al cuadrado. O sea que tengo que el diferencial de S es la raíz cuadrada de 1 más Y' elevado al cuadrado. Bien, entonces, fíjense que a mí me están pidiendo, cuando veo el ejercicio de nuevo, considere de nuevo el problema de la bacristócrona, pero supóngase la partícula con rapidez no nula, etcétera, etcétera. Nos demostrar que el camino de tiempo mínimo hasta un punto fijo, o sea, me están pidiendo encontrar el camino de tiempo mínimo, es decir, es el tiempo mínimo que me están pidiendo. Recuerden que si yo estoy en física básica normal, el tiempo es el desplazamiento dividido entre la velocidad, el cambio en el desplazamiento entre la velocidad. ¿Cuál es mi desplazamiento acá? Mi desplazamiento acá es un diferencial de S. ¿Cuál es mi velocidad acá? Oh, pero mi velocidad ya la tenemos expresada, es esta expresión que está acá. O sea, lo que yo tengo es el tiempo que yo voy a estar buscando en función de Y, que ese será mi funcional, tiene que ser igual entonces a la integral del diferencial de S sobre la velocidad. Y tengo que aplicar integración, por supuesto, tengo un diferencial. Entonces, ¿qué va a ser eso igual? Va a ser la integral
de el diferencial de s, que es que la raíz cuadrada de 1 más i' elevado al cuadrado sobre la velocidad, que es la raíz cuadrada de 2g por i más i sub 0, y todo eso va a ser que todo eso va a ser diferencial de x, porque x es la variable independiente. En este caso estamos viendo a i como función de x. Entonces, si nosotros nos fijamos entonces, ¿cuál es mi función f? Mi función f es una función que depende de i y depende de i'. O sea, ese es mi funcional, el cual será igual. Yo puedo unir esos dos denominadores dentro de la misma raíz. Es la raíz cuadrada de 1 más i' al cuadrado sobre 2g por i más i sub 0. Ese que tengo acá es mi funcional, ¿sí? Entonces, al final, lo que vamos a integrar entonces es ese funcional. O sea, yo voy a tener la integral, como ya dijimos, de i es igual a la integral de diferencial de s sobre la velocidad, de manera que eso es la integral de esta expresión que tengo acá, ¿sí? 1 más i' al cuadrado sobre 2g por i más i sub 0 diferencial de x. Bien, aquí, como siempre, tenemos que aplicar la ecuación de Euler. ¿Y qué me dice la ecuación de Euler? Que la parcial de f respecto a i menos la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a i' tiene que ser igual a 0. Entonces, hay tres casos. Nosotros en el video anterior vimos un caso, creo que era el caso 2, cuando la función, el funcional, no dependía de la variable, cuando la variable independiente no estaba explícita. En este caso, la variable independiente tampoco está explícita. No, en el otro caso era cuando la variable dependiente no estaba explícita. Recuerden que la variable independiente era phi, no estaba, es como que aquí digamos que no esté la variable i explícita, pero en este caso sí lo está. Sí, la variable i, miren acá, sí está explícita. Este es el caso número 2, donde no recuerdo ese número 2, pero en fin, son tres casos. Aquel caso la variable dependiente no estaba explícita. En este caso la variable independiente, que es x, no se encuentra explícita en el funcional. Observen que yo no veo a la x de forma explícita. En ese caso se aplica algo llamado la identidad de Beltrami. Y la identidad de Beltrami establece que vamos a tener a f menos i' por la parcial de f respecto a i', y eso igual a una constante k. Eso es lo que nos dice la identidad de Beltrami y tenemos que aplicarla a este caso. Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener entonces? ¿Qué nos dice la identidad de Beltrami? Que vamos a hacer exactamente lo mismo que está ahí. ¿Y qué es lo mismo que está ahí? Bueno, primero vamos a derivar a la función con respecto a i'. Nuestra función, miren la que la tenemos acá. Y como es con respecto a i', o sea, voy a reescribir de nuevo la función como estaba primero, separada de esta forma. La raíz cuadrada de 1 más i' sobre la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por i más i sub 0. Esta es mi función. Entonces, yo voy a tener que la parcial con respecto a i' de esta función. Ahora observen que como es con respecto a i', todo el denominador que yo puedo observar acá es constante. O sea, yo puedo poner ese denominador delante. O sea, yo puedo poner acá 1 sobre
raíz cuadrada de 2g por i más i sub 0, ¿sí? Que eso sería una constante, entonces acá sí, por la parcial respecto a i' de que de la raíz cuadrada, pero esta raíz cuadrada vamos a escribirla en forma de exponente, de 1 más i' y todo eso elevado a la 1 medio. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener acá que esto es la raíz cuadrada de 1 sobre, de 1 sobre la raíz cuadrada de 2g por i más i sub 0 por, acá voy a tener 1 medio de la base que es 1 más i' por la derivada de la base. ¿Y qué va a pasar con la derivada de la base? La derivada de i' con respecto a i, pues será simplemente i, ¿sí? Y acá elevado a la 1 menos, ¿verdad? Por lo tanto me va a dar menos 1 medio. Bien, entonces, fíjense que se me está olvidando algo, señores, algo muy importante, y es que i' está elevada al cuadrado, señores. Acá se me olvidó poner i' elevada al cuadrado, por eso fue que hice una pausa, porque dije, ven, acá falta algo. Entonces, al tener la derivada de i', esto es 2i. Fíjense bien, ahora sí, esto es 2i, ¿bien? 2i, 2i, 2i', porque en este caso, como es una potencia, obviamente si hubiese sido i' sin el exponente, la derivada de i' con respecto a i', pues me va a dar 1, pues esa es la derivada de una variable con respecto a ella misma. Pero fíjense que aplicamos el exponente por la base elevado a la 1 menos por la derivada de la base, pero la derivada de la base es 1 más i' al cuadrado. La derivada de 1 es 0, es una constante, pero la derivada de i' al cuadrado es el exponente de nuevo, la regla de la potencia, eso es 2 por i' elevado a la 1 menos, o sea que eso es 2i', se me ve ese 2 con ese 2, y ¿qué me queda? Me está quedando acá entonces, me está quedando aquí la raíz cuadrada de 2g por i más i sub 0, ¿sí? Y aquí arriba, ¿qué voy a tener? Voy a tener i', porque fíjense que esta expresión, como está elevada a un exponente negativo, la voy a pasar al denominador como la raíz cuadrada de 1 más i' al cuadrado. Fíjense que aquí también se me olvidó el cuadrado. I' al cuadrado. Bien, entonces, fíjense que la expresión me está diciendo, la identidad de Beltrami, que debo tomar la función ahora y restarle i' por todo eso. Es decir, debo tomar la función original, que es raíz cuadrada de 1 más i' al cuadrado, dividido eso sobre la raíz cuadrada de 2g por i más i sub 0, ¿sí? Y a eso debo restarle el producto de i' por la derivada, que es todo esto que está acá. La derivada es exactamente toda esta parte que tenemos acá, que es i' al cuadrado sobre raíz cuadrada de 2g por i más i sub 0 por raíz cuadrada de 1 más i' al cuadrado. Bien, esto que tengo acá, aunque se ve bastante engorroso, pues simplemente lo que hacemos es operar, ¿sí? Simplemente lo que hacemos con esto es operar, y el mínimo común múltiplo seguirá siendo, podemos observar que el mínimo común múltiplo acá seguirá, como yo tengo acá este elemento, este factor,
la raíz cuadrada de 2 por g, de 2g por i más i sub 0, y está aquí también repetido. Entonces el mínimo común múltiplo simplemente será que la raíz cuadrada de 2g por i más i sub 0, y eso multiplicado por 1 más i' al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué nosotros vamos a tener acá? Fíjense, al nosotros dividir esto entre esto, obviamente me va a quedar, esa entre se me va a dar 1, y me va a quedar entonces acá la raíz cuadrada de 1 más i', todo eso elevado al cuadrado, porque me va a quedar s por s por el numerador, ¿sí? Menos, fíjense que i' por i' me va a dar i' elevado al cuadrado, ¿sí? Y cuando dividimos este denominador común acá, este se va con este y me va a quedar entonces simplemente, bueno, fíjense que acá al dividir este denominador entre todo esto que está acá, el denominador común es este. Entonces al dividir ese, fíjense que cuando este denominador que está acá es exactamente todo esto que está acá, o sea que cuando yo divido esa parte, esta parte que está acá, cuando yo la divido entre eso me va a dar simplemente 1, o sea que ahí ya yo no puedo hacer más nada, simplemente que reescribir acá. ¿Qué va a pasar? Como esto es una raíz cuadrada y esto es un exponente 2, esto sale de la raíz y voy a tener acá 1 más i' al cuadrado más i' al cuadrado, todo eso dividido entre la raíz cuadrada de 2g por i más i sub 0 por la raíz cuadrada de 1 más i' al cuadrado. Obviamente se me va esa i' cuadrado con esa i' cuadrado y me va a quedar aquí solamente 1 dividido entre la raíz cuadrada de 2g por i más i sub 0, y eso multiplicado por 1 más i' al cuadrado. Todo eso tiene que ser igual a una constante k. Recordemos, por la misma identidad de Beltrami, mírenlo acá, todo eso tiene que ser a una constante k. Lo único que he estado haciendo es sustituyendo. ¿Y qué yo puedo hacer ahora? Puedo elevar al cuadrado a ambos lados. Y si elevo al cuadrado, simplemente todas estas expresiones van a salir de la raíz, porque estaré elevando al cuadrado. Entonces me va a quedar aquí, quedar acá 1, o sea, vamos a elevar todo esto al cuadrado, ¿sí? Acá me va a quedar 2g por i más i sub 0 por 1 más i' al cuadrado, y todo eso va a ser k cuadrado. Igual en el video anterior, lo que vamos a buscar aquí ahora es hacer separación de variables a fin de conseguir tener sola acá a i', ¿sí? Bien, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Puedo escribir esto como 1 sobre i más i sub 0 por 1 más i' al cuadrado, y eso igual a k cuadrado por 2g. Ese 2g que estaba dividiendo lo pasé a multiplicar. Entonces me queda que 1 sobre i más i sub 0 por 1 más i' al cuadrado es igual a 2g por k cuadrado, ¿sí? Pasando ese 2g que estaba dividiendo a multiplicar para acá.
Entonces, yo puedo escribir esto, sí, legalmente, yo puedo escribir esto como i más i sub 0 por 1 más i' al cuadrado igual a 1 sobre 2g por k cuadrado. Lo único que he hecho es un simple procedimiento algebraico, porque fíjense que esto que está dividiendo yo lo puedo pasar para acá multiplicar, y luego esto que está multiplicando lo puedo pasar para acá dividir, y me quedaría 1 sobre 2g por k cuadrado. Entonces yo puedo escribir ahora eso como i más i sub 0 por 1 más i' al cuadrado, y eso puedo decir que 2a, o sea, esto es una constante, y así que yo puedo decir que esa constante 2a. Y esto, señores, que estamos viendo acá no es nada más ni nada menos que una ecuación diferencial de una cicloide. Esto es una ecuación diferencial no lineal de primer orden, y esta ecuación diferencial es la ecuación diferencial de una cicloide con origen vertical, o sea la cúspide desplazándose hacia arriba una distancia i sub 0 sobre b sub 0 al cuadrado sobre 2g. Es decir, lo que nos está diciendo el problema acá, que ya tenemos la ecuación de esa cicloide cuya cúspide se sitúa a una altura b sub 0 al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Bien, entonces, ¿qué nos falta a nosotros ahora? Nosotros ahora debemos separar variables, como le dije, la idea es conseguirlo. ¿Y qué voy a tener acá? Que 1 más i' al cuadrado será igual a 2a dividido entre i más i sub 0. Y obviamente yo lo que quiero es a i', y como pueden observar acá, ya para tener a i' al cuadrado, lo que voy a tener es 2a que divide a i más i sub 0 restado 1. Ese 1 que está sumando va a pasar para allá a restar. Entonces, ¿qué yo voy a tener acá? Fíjense que yo puedo operar eso, operarlo para buscar conveniencias en el proceso de integración. O sea, yo puedo tener i' al cuadrado, y si resto eso, el denominador es i más i sub 0. Acá voy a tener 2a, ¿sí? Menos i más i sub 0 entre 1 es i más i sub 0, o sea, i más i sub 0. Bien, entonces a esto que está acá, finalmente, para encontrar a i', solo debo extraer la raíz cuadrada de lo que tengo acá, que es 2a menos i más i sub 0 sobre i más i sub 0. Bien, entonces ya yo puedo proceder a integrar, o sea, ya yo puedo proceder a integrar, y recuerden que i' es la derivada de i con respecto a x, o sea que si yo escribo eso de esta forma, igual a la raíz de 2a menos i más i sub 0 sobre i más i sub 0, yo puedo escribir eso ahora, ¿sí? I sub 0. Yo puedo reescribir esto de la siguiente forma, o sea, como todo esto que está acá está en función de y, yo debo integrar con respecto a y o a y. Entonces yo puedo escribir esto como dx, bueno, yo puedo escribir esto como, acá voy a colocar dx igual, y entonces acá esta expresión, lo único que debo hacer para pasar el di para el otro lado es cambiar el orden de numerador y denominador. Acá voy a tener i más i sub 0 sobre 2a menos i más i sub 0, y ahora eso por el diferencial de i.
O sea, eso es lo que yo quiero, porque quiero encontrar a x y esto está en función de y, debo integrar con respecto a y. Pero como el de x está en el denominador, para hacer este despeje, entonces debo cambiar el orden del numerador y denominador y ahora sí no pasa nada. Bien, entonces, ¿qué yo voy a tener? Vamos a tener la integral de dx, o sea, ahora empezamos a integrar, de la integral igual a la integral de toda esta expresión que está acá, que será y más y sub 0 sobre 2a menos y más y sub 0 de y. Bien, de y. Aquí vamos a empezar a resolver la integral y será un proceso muy hermoso. Todos sabemos ya que esto me va a quedar x, pero antes de vamos a utilizar las sustituciones trigonométricas para resolver esta integral. Volvemos con sustitución trigonométrica. Vamos a decir que sea y más y sub 0 igual a 2 veces a por el seno cuadrado del ángulo phi. Recordemos que las sustituciones las hacemos de forma tal que podamos encontrar una integral cómoda luego de resolver. Bien, entonces si nosotros despejamos ahí de acá, y será igual a 2a por el seno cuadrado de phi menos y sub 0, ¿sí? Entonces, el diferencial de y con respecto a phi, vamos a integrar, esto es un exponente, el exponente por la base, o sea que voy a tener 4a por la derivada de la base, la derivada del seno es el coseno de phi menos, bueno, la derivada de y sub 0 en este caso va a ser 0. Entonces, vamos a tener la bien, entonces despejando acá ahí y será igual a 2a por el seno cuadrado de phi menos y sub 0. Haciendo la derivada de y con respecto a phi, vamos a derivar ahí. Recuerden que esto es una potencia, acá sería el exponente por la base, o sea que aquí tendría 4a por el seno de phi, el exponente por la base elevado a la 1 menos, por la derivada de la base, la derivada del seno sería el coseno de phi. La derivada de i sub 0, por supuesto que sería 0, ya que es una constante. Entonces nos queda que di es 4a por el seno de phi por el coseno de phi diferencial de phi. Bien, entonces ya nosotros podemos venir acá a nuestra integral y sustituir. Sabemos que acá esto me va a dar x igual a la integral, y aquí se pone la cosa muy hermosa. Voy a tener acá la integral de i más i sub 0, pero dijimos que i más i sub 0 es 2a por el seno cuadrado de phi, ¿sí? Todo eso dividido entre, bueno, acá la raíz cuadrada debo ponerle más grande para introducir todo dentro de una sola raíz. Bien, entonces la raíz cuadrada acá de 2a menos i más i sub 0, pero ya sabemos que i más i sub 0 sigue siendo 2a por el seno cuadrado de phi. Todo eso diferencial de i, pero el diferencial de i es 4 por a por el seno de phi por el coseno de phi diferencial de phi. Bien, vamos a resolver esto. Acá podemos escribir esto como la integral de la raíz cuadrada, y fíjense bien que acá yo puedo hacer lo siguiente. Acá tengo 2a por el seno cuadrado de phi, y observen que aquí en el denominador podemos sacar factor común
que es 2a multiplicado, acá va a quedar 1 menos el seno cuadrado de phi. Acá tengo 4a por el seno de phi por el coseno de phi diferencial de phi. Observen que ese 2a se me elimina con ese 2a. Acá voy a tener que x es igual a la integral de la raíz cuadrada. Y acá podemos observar lo siguiente, podemos hacer una sustitución podemos sustituir por una identidad trigonométrica que nos dice que 1 menos el seno cuadrado de phi, es decir, esto que está acá, 1 menos seno cuadrado de phi, es exactamente el coseno cuadrado de phi. Eso viene de la identidad pitagórica, que seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi es igual a 1. Entonces, si vemos el coseno cuadrado de phi, será igual al 1 que está en su casa menos el seno cuadrado de phi. O sea, acá me va a quedar seno cuadrado de phi sobre coseno cuadrado de phi, todo eso 4a por el seno de phi coseno de phi diferencial de phi. Observen lo siguiente, acá me va a quedar la integral de la raíz cuadrada de la tangente cuadrado de phi, ¿verdad? Y eso por 4a seno de phi coseno de phi diferencial de phi. Bien, pero esa tangente, si yo quiero pues sacar la raíz cuadrada de la tangente, después voy a necesitar el seno sobre el coseno de nuevo, o sea que lo puedo dejar así, puedo dejarlo así. Entonces lo que puedo hacer directamente es, puedo poner la tangente, pero entonces luego tendría que hacer un paso innecesario porque yo quiero que me quede seno y coseno. Entonces la raíz cuadrada será simplemente seno de phi sobre coseno de phi. ¿Para qué? Para cancelar ese coseno de phi con ese coseno de phi. Entonces ahora sí yo voy a tener que x igual a la integral de 4a. Fíjense que me va a quedar acá un seno por un seno por un seno, o sea 4a de seno cuadrado de phi diferencial de phi. ¿Sí? Entonces ese 4a es constante, puedo sacarlo fuera por supuesto y trabajar simplemente con seno cuadrado de phi diferencial de phi. Y nosotros estamos muy cerca, pero vamos a aplicar otra identidad trigonométrica que nos dice que el seno cuadrado de phi es igual a 1 menos el coseno de 2 veces phi dividido 2. ¿Sí? Esa es una identidad que nosotros podemos aplicar, de manera que aquí yo voy a tener la integral, acá tengo 4a de 1, ¿sí? Menos coseno de 2 phi sobre 2 diferencial de phi. Se me va ese 4 con este 2, se simplifica y me va a quedar 2a por la integral de 1 menos coseno de phi diferencial de phi. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta integral ya es muy cómoda, porque eso es decir 2a por la integral de diferencial de phi, o sea 1 por el diferencial de phi, menos la integral del coseno de phi diferencial de phi. ¿Sí? Recordando que ese 2 está multiplicando a toda esa expresión de la integral. Bien, ya se me está acabando de nuevo perdón, aquí es coseno de 2 phi, coseno de 2 phi, se me estaba quedando el 2, ¿sí? Entonces acá tenemos que hacer una pequeña sustitución trigonométrica ahora, y es que vamos a decir que sea
u igual a 2 phi, entonces la derivada de u con respecto a phi sería 2. Entonces simplemente el diferencial de u sería 2 diferencial de phi, y por consiguiente el diferencial de phi sería el diferencial de u dividido 2. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, yo puedo escribir ahora acá que esto es 2a, la integral acá de diferencial de phi me va a dar phi, o sea, pero vamos a escribirlo por parte. Vamos a poner acá un corchete, acá voy a poner phi, y acá voy a tener menos la integral, y voy a tener acá, resolviendo acá ahora, voy a tener el coseno de 2 phi, ahora sería el coseno de u, y eso por el diferencial de u sobre 2, ¿sí? Porque recuerden que el diferencial de phi es el diferencial de u sobre 2. Entonces, voy a tener acá que esto es 2a, ¿sí? Acá tengo a phi, ¿sí? Acá tengo a phi, y voy a tener acá menos 1/2 de la integral del coseno de u diferencial de u, ¿sí? O sea, voy a tener acá a 2a que me multiplica a phi menos 1/2, y ¿qué es lo que tengo aquí? Una integral inmediata. La integral del coseno, como todos sabemos, es el seno. Entonces yo tengo acá el seno de u. Entonces vamos a escribir esto por acá, donde, déjame ver si tengo espacio para acá, para este lado. Ok, bien, para que nos quede bonito. Entonces esto que está acá es el seno de u, ¿sí? Entonces, para que nos quede bonito, vamos a escribir acá con calma 2a. Acá tengo a phi menos 1/2, ¿sí? Menos 1/2. Pero fíjense que el seno de u, donde u es 2 phi, o sea que esto es el seno de 2 phi, porque ya yo debo retomar a lo que era u, y habíamos dicho que u era 2 phi. Mírenlo acá, sea u igual a 2 phi. Entonces, esto más c, constante de integración, porque estábamos integrando de manera indefinida. Entonces, recuerden que todo esto era x, o sea que estamos diciendo que x es igual, multiplicando aquí ese 2a por phi, eso es 2a multiplicado por phi, ¿sí? Eso acá es 2a por phi, ese 2 se me elimina con este 2, y acá me va a quedar entonces menos, ¿verdad? Menos a, que me multiplica al seno de 2 phi, y eso sumado con c. Entonces, en esta parte vamos a utilizar una sustitución, y vamos a utilizar la letra teta, una variante de la letra teta que se escribe así, y vamos a decir que teta será igual a 2 phi. Al decir que teta es igual a 2 phi, estamos diciendo entonces finalmente que x será igual a... Fíjense que, bueno, vamos primero a sacar el factor común a. Acá voy a tener 2 phi menos el seno de 2 phi más c. Ahora sí, x será igual entonces a, como esto es 2 phi, voy a tener esta variante de teta menos el seno de esta variante de teta, y eso sumado con c, y voilà, hemos conseguido a x. ¿Y quién es x? Esto que tenemos acá es una
una componente, es una ecuación de la cicloide, la componente X de la cicloide. De manera análoga, el video se ha hecho largo. Recuerden que habíamos despejado a I más arriba en el video. Entonces, de manera análoga, I será igual a por 1 menos el coseno, de nuevo, de teta, el coseno de teta más C, ¿sí? Y ahí ya tenemos las dos componentes y X, que son ecuaciones de la cicloide. Muchas gracias, espero que el video les haya gustado, que puedan suscribirse y hasta la próxima. Voilà.